Mi corazón se contrajo de dolor mientras veía llorar a Jan en la mesa de la cocina. El ardiente cabello rojo de mi esposa colgaba como un sudario y sus hombros se sacudían con fuertes sollozos de cuerpo entero. En una docena de años juntos, nunca la había visto llorar así. Nunca la había visto llorar así. Ni cuando a su mejor amiga le diagnosticaron cáncer, ni cuando tuvo un aborto espontáneo, ni siquiera en el funeral de su madre. Me di cuenta de que solo había una cosa que podía hacerla llorar así. Mi corazón se rompía, pero no por ella. Se estaba rompiendo por mi culpa. Dije en un tono monótono. James está muerto. Aturdida por mi repentina aparición, ella me miró. Sus ojos verde esmeralda se abrieron de asombro y miedo. Mi esposa se dio cuenta de que ahora enfrentaba dos tragedias. La primera fue la muerte de su amor más grande. El segundo fue el hecho de que su esposo finalmente se había dado cuenta irrevocablemente de que él nunca había sido el primero en su corazón. Sus sollozos estallaron de nuevo. Abrumada por el miedo y el dolor, me tendió los brazos. Ya sea que ella estuviera pidiendo consuelo o pidiéndome que la consolara, no lo sabía ni me importaba. Scott, de acuerdo. Pisándome los talones, salí de nuestra casa sin más preámbulos. Atormentado por su grito desesperado y penetrante, me puse al volante del automóvil. Siempre hacía eso cuando necesitaba pensar. Correr podría haber tenido el mismo propósito, pero sabía que mis reflexiones durarían más de lo permitido por mi condición. Demonios, probablemente durarían más que los huesos de mis piernas. James fue el novio de Jan en la escuela secundaria y luego en la universidad. Se conocían desde que eran niños. Sus padres y amigos sabían que se iban a casar, pero no lo hicieron. Quería ser el Hemingway del siglo XXI, viajando por el mundo, experimentando aventuras y dándoles vida en sus obras. Casarse con Jan no encajaba en estos planes. La necesidad de James de abrirse camino en el mundo era más fuerte que su deseo de casarse con ella. Y él la dejó. Su rechazo rompió el corazón de Jan. Pero cuando la conocí 3 años después, parecía haberse recuperado. No tenía indicios de que quedara nada en su corazón más que amor por el hombre que había conocido toda su vida. Ella y yo salimos y rápidamente nos enamoramos. Mi esposa era una mujer hermosa, alta y atlética, pero también la quinta esencia femenina. Si sus sueños hubieran ido en esa dirección, fácilmente podría haberse convertido en modelo. En cambio, más que nada, quería un esposo amoroso y una familia feliz. Cuando salíamos, James casi nunca se mencionaba en las conversaciones, y ciertamente no más a menudo que ninguno de mis ex. Quizás eso debería haber sido una pista. Ella lo conocía desde hacía 15 años. Debería haber sido más prominente en las anécdotas sobre su infancia. No se me había ocurrido en ese momento. Ahora la brecha me hizo preguntarme qué más me había perdido. Solo nos habíamos visto un par de veces. La primera vez fue en nuestra boda, donde me dijeron que él había sido invitado como su amigo de la infancia, no como su novio de la universidad. Sus padres eran viejos amigos de la familia y también fueron invitados, pero eso no me confundió. Lo que me sorprendió fue lo diferentes que éramos James y yo. Tenía el pelo castaño, alto y delgado, con el cuerpo de un atleta de resistencia ganado por largas horas corriendo y jugando al tenis. Parecía un bombero, bajo, poderoso, con cabello negro rebelde. Jan era unos centímetros más alto que él. Sin embargo, no fue solo la diferencia física lo que nos separó. Él exudaba una personalidad alegre y realista llena de encanto pícaro, mientras que yo era mucho más reservada y, en todo caso, sólida. Incluso se podría decir aburrido. No diría que era arrogante, pero tampoco buscaba problemas. Inmediatamente me disgustó James y obviamente tenía los mismos sentimientos por mí. Incluso si no fuera porque la hermosa Jenny se convirtió en la manzana de la discordia. Entre nosotros, creo que nos habríamos despreciado el uno al otro. Él no era, pensé, nada especial. Moderadamente guapo, educado y motivado,
pero no particularmente inteligente o consumado. Para entonces, solo tenía un breve periodo en el ejército y un trabajo de helicóptero en un gran carguero en su haber, y algunas otras aventuras menores siguiendo los pasos de su ídolo. En mi opinión, lo superé en casi todo. Y luego vi a Jan mirándolo cuando yo estaba cerca. Ella lo trató de manera amistosa e incluso fraternal, pero cuando no se dio cuenta de que la estaba mirando, vi un anhelo en ella que me molestó. Le pregunté al respecto, pero ella se rió y dijo que era solo lo que podría haber sido y nada más. Mi amado prometido me reprendió gentilmente por mirar a un ex que una vez conocimos mientras tomábamos una taza de café, pero lo dejé pasar. Después de todo, ella iba a ser mi prometida. Había ganado la mano de una bella doncella, pero él se había ganado su corazón. Simplemente no lo sabía en ese momento. Después de la boda, Jan y yo nos lanzamos de cabeza a la vida matrimonial. Yo estaba feliz, ella parecía feliz en todos los sentidos. Ella me hizo darme cuenta de que era la esposa perfecta, amorosa, cariñosa y apasionada, una verdadera pareja. Éramos recién casados y nos comportamos exactamente así, pero el anhelo que vi nunca me abandonó por completo. De vez en cuando me molestaba que nunca la hubiera visto mirarme así. Traté de ignorar la forma en que a veces desviaba la mirada cuando interrumpía su ensoñación. Había un toque de culpa antes de una sonrisa amorosa. Por supuesto, es solo mi imaginación, me dije a mí mismo. Por supuesto, fue entonces cuando visitó nuestra casa 3 años después de casarnos. Más precisamente, visitó a Jan cuando llegué a casa del trabajo. Estaban sentados a la mesa de la cocina, hablando en voz baja. Capté solo fragmentos de sus palabras antes de que notaran mi presencia, pero su lenguaje corporal y la urgencia de su conversación tranquila me hicieron preguntarme. La mano de James descansó sobre su brazo y se presionaron el uno contra el otro. Su rostro era serio y el de ella estaba en conflicto. Mi ansiedad aumentó cuando notaron mi presencia. James se alejó de mí con una expresión presumida en su rostro que era algo entre desprecio y desdén. Jan casi se pone de pie de un salto y se apresura a bañarme con besos de bienvenida. Cariño, me alegro mucho de que estés en casa. Ya veo. Miré fijamente al invitado no invitado sentado a la mesa de mi cocina. Él sostuvo mi mirada. James. Él se levantó. En realidad, me estaba yendo. Ojalá pudiera quedarme, pero me voy temprano mañana por la mañana a la estación MC Murdo en la Antártida durante 6 meses. No fingí lamentar que se fuera, y él no fingió que no le importaba. Jan miró alrededor de la habitación rápidamente, cortésmente pero claramente despidiéndolo. Tendrás que venir a visitarnos cuando vuelvas a la ciudad. Lamento que no puedas quedarte más tiempo. James sonrió a mi esposa mientras ella se alejaba, luego besó a Jan en la mejilla y la abrazó un poco demasiado larga y demasiado cerca para mi gusto. Dejándola ir. El tipo fingió que quería estrecharme la mano. Scott, gracias por cuidar de Jan. Puedo ver lo devota que eres con ella. Tiene mucha suerte de haber encontrado a su verdadero amor. Sus modales se volvieron casi afables. Pero detrás de esa fachada agradable acechaba algo, una especie de broma. Él se reía de mí de la forma en que Jan levantó las manos. Ella entendió el chiste, pero no pensó que fuera tan gracioso. Lo miré fijamente, ignorando su mano extendida, luego asentí con desdén. Que tengas un buen viaje. Tan pronto como se fue, comenzamos a remar. Había algo más que una vieja amistad entre ella y James. Los dos lo sabíamos, pero ella no quería admitirlo. No creía que Jan me hubiera engañado, pero no podía quitarme de la cabeza la posibilidad. Ella me miró en silencio durante un rato, pero supe que tenía razón. Había algo de culpa en ella, cierta indiscreción que vi esbozada, pero no del todo. Después de unos días, las cosas entre nosotros se desmoronaron. James se había ido al yate a congelarse el culo y todavía estábamos aquí.
Ella hizo todo lo posible para hacerme olvidar mi enojo y sospechas. La amaba y funcionó. Pasamos todo el fin de semana en la cama maquillándonos. Y 9 meses después, mientras intentaba salir de la carretera, sacudí violentamente el volante de mi auto y casi lo volteé. Solo por pura suerte no fui atropellado por otro automóvil cuando salté de mi automóvil a la acera, esparciendo mi almuerzo por toda la acera. 9 meses. Dios mío, Rachel no era como yo. Ella era un clon de su madre. Nathan era igual. Oh Dios mío, oh Dios mío. Me senté en el auto al costado de la carretera durante mucho tiempo, hasta que se puso el sol. Las notificaciones de texto y el tono de llamada inesperadamente alegre de mi esposa sonaban una y otra vez, pero apenas les presté atención. Mi mirada estaba fija en el horizonte, tratando de encontrar algún equilibrio en un mundo que ya no tenía sentido. Normalmente no soy la persona más emocional. No diré que no lloro. En mi opinión, cualquier persona que llora está mintiendo o tiene retraso emocional. Pero casi nunca lloro en público. Cuando me preparé para salir a la carretera, mi rostro estaba inundado de lágrimas y mi camisa estaba casi empapada. En la habitación barata del motel. Finalmente miré mi teléfono. Para su crédito, los mensajes de Jan pasaron de ser disculpas a preocuparse y temer. Nunca hubo ira en ellos. No se podría decir lo mismo de la mía. Todo lo que obtuvo en respuesta fue un simple retroceso. Así que apagué mi teléfono y me quedé mirando el techo dañado por el agua preguntándome si debería divorciarme. ¿Cómo explicaría el divorcio a mis hijos? Me preguntaba si eran mis hijos. La miseria me mantuvo despierto durante tanto tiempo. Estaba exhausta y finalmente la preocupación y el dolor quedaron atrás. Solo podía desear que no volvieran tan pronto como me despertara, que fueran pesadillas y desaparecieran a la luz del sol de la mañana. Pero luego abrí los ojos de nuevo y olí el leve olor a moho y productos de limpieza. Me di cuenta de que el sueño era mi matrimonio y el de mi esposa. Paroxismos de dolor. Anoche fue mi despertar. No tenía sentido ducharse. Tendría que volver a ponerme la misma ropa. Después de todo, tenía que llegar a casa eventualmente. Bien podría haber sido de inmediato. Jan estaba dormida en el sofá cuando abrí la puerta, pero se levantó de un salto cuando entré y dije algo. No sé qué fue exactamente. Todavía no podía procesar lo que ya había aprendido, así que mi cerebro simplemente dejó que sus palabras pasaran por mis oídos. La forma en que corrió hacia mí, sin embargo, no me recordó nada más que la forma en que saltó de la mesa para asegurarme que nada malo había sucedido durante la última visita de James a nuestra casa, o lo que pensé que era su última visita a nuestra casa. Ciertamente no lo volví a ver, pero, ¿qué significaba eso realmente? Sin decir una palabra, pasé junto a ella, arrancándome la ropa a medida que avanzaba y tirándola al suelo. Normalmente no caminaba desnuda por la casa, pero esta semana los niños pasaban con mis padres en su granja. Al menos el imbécil murió en un momento conveniente. Por supuesto, Jan y yo tuvimos que pasar esta semana reparando nuestra relación y tal vez trabajando para conseguir otro hermano para Rachel y Nate. Medio hermano. Maldita sea, tenía ganas de vomitar de nuevo. Dejé que el agua corriera por mi cuerpo, tratando de entrar en un estado que me permitiera concentrarme nuevamente. El único problema era que cada vez que lograba concentrarme, sentía que estaba mirando al sol. Era demasiado y, sin embargo, demasiado poco al mismo tiempo. Aprendí cosas que nunca quise saber, pero no fue suficiente para decirme todo lo que quería saber. Amaba tanto a James que su partida la lastimó más que nada. Era obvio. ¿Lo había amado tanto durante todo nuestro matrimonio? Supuestamente ella nunca me había amado así. Si no lo hubiera sospechado antes. Si no recordaba todas esas miradas anhelantes por la ventana como en cumbres borrascosas, su reacción cuando la sorprendí llorando y junté dos finalmente me había convencido de ello.
Ella lo amaba. Lo amaba más de lo que ella me amaba a mí. ¿Ella me amaba en absoluto? ¿O simplemente era conveniente? ¿Importó? ¿Estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida con alguien sabiendo que nunca sería su verdadero amor? ¿Amor verdadero? ¡Qué bastardo! Eso es exactamente lo que quiso decir ese hijo de puta presumido cuando bromeó con mi esposa justo enfrente de mí. Scott, muchísimas gracias por cuidar de Jan. Puedo ver lo devota que eres con ella. Ella es muy afortunada de haber encontrado a su verdadero amor. Gracias por mantenerme caliente, imbécil. Ella ha encontrado su verdadero amor y no eres tú, pero puedes mantenerla alejada de problemas hasta que vuelva por ella. Ella lo amaba. Lo amé de lejos o lo amé en la carne, en mi casa, en mi cama. Lo suficientemente amado como para convertirse en un cornudo para que criara a sus hijos y él tuviera una familia ya hecha cuando terminara con sus aventuras de mierda. Me quedé en la ducha hasta que el agua se enfrió. No estaba tratando de castigarme a mí mismo. Necesitaba calmarme en mi rabia. Estaba listo para destruir al hombre muerto. No podía confiar en mí mismo con una mujer que me traicionaba con él y los hijos de otras personas. Sugerí a mis hijos por defecto. Así es como lo vería el Estado. Amaba a los niños. Esa era la pura verdad. Me aferré a él sabiendo que eran míos, que cambié sus pañales y los acosté, los llevé a la guardería y a la escuela, los sostuve en mis brazos cuando tenían pesadillas y traté de enseñarles lo correcto y lo incorrecto. En esto último ciertamente no podía confiar en su madre, eso estaba claro. Tuve que aferrarme a ese amor porque necesitaba sacarle la verdad a Jan, sin importar lo que dijera. Mi ira creció y creció. Necesitaba ese amor puro por mis hijos para sacarme por la puerta de nuevo en el peor momento posible. Nunca había sido cruel con una mujer en mi vida. No quería creer que estuviera en mi carácter, pero tampoco me habían traicionado tan completamente, y un hombre no sabe quién es hasta que lo ponen a prueba. Esperaba estar hecho de material lo suficientemente fuerte como para ser fiel a quien pensaba que era. Ella me dejó ropa en el mostrador mientras me duchaba. Lo tiré en el cesto de la ropa sucia y fui a buscar otra cosa. Ahora no necesitaba nada de ella más que la verdad. Cuando bajé las escaleras, ella estaba sentada a la mesa de la cocina de nuevo. Siempre en esa maldita mesa donde parecen suceder las peores cosas de mi vida. Iba a llevarlo a Goodwill más tarde. Jan estaba mirando su taza cuando me acerqué. Levantó la vista, la ansiedad y la tristeza se reflejaban en su rostro. Scotty, levanté la mano para silenciarla y luego me puse a preparar café. Puse una taza nueva para servir, vertí agua y vi cómo se llenaba lentamente. Me apoyé contra el mostrador y tomé unos sorbos. ¿Entonces mis hijos? Se quedó boquiabierta y luego siseó. ¿Qué? 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 Tomé otro sorbo. Es una pregunta sencilla. ¿Estás enamorado de este imbécil? La última vez que lo vi fue 9 meses antes de que naciera Rachel. 1 más 1 es igual. ¿Eres una perra cornuda? Nunca hablé con Jan así. Ella fue el centro de mi universo todo el tiempo que estuvimos juntos. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. Fue un shock tremendo, el dolor infligido por un hombre que nunca creyó que pudiera lastimarla. En las últimas 24 horas, me he familiarizado íntimamente con esa sensación. Ella me miró desconcertada. Responde a la maldita pregunta. Sí, ellos son los niños. La mía. Ella gritó. Detente. Su tristeza se convirtió en angustia. Las lágrimas rodaron por su rostro. ¿Cómo puedes preguntar esto? Nunca, nunca te haría eso. ¿Cómo puedes siquiera pensar que exploté con ella? Porque has estado enamorada de otra persona todo el tiempo que hemos estado casados, perra traidora. ¿Qué diablo se supone que debo pensar que te amo? Nunca te he engañado.
Nunca me divertiría con otra persona. Imbécil. Me aparté de ella y no murmuré nada de lo que dijiste. Yo también te quiero. Eso significa que lo amas, al menos dijiste una cosa honesta finalmente, asumiendo que es honesta, asumiendo que no me estás mintiendo al respecto para que no arruine nuestras malditas vidas. Scott, te amo, por supuesto que te amo. Puse los ojos en blanco. Por supuesto, ¿cómo puedes siquiera? Jesús, Jan, ¿dejarías de actuar como si fuera estúpido o irrazonable? Mi mirada se posó en mi taza de café, sin querer detenerme en la mujer que se suponía que era mía. Si tengo razón y todavía lo amas, y lo he amado todo el tiempo que hemos estado juntos y lo amo más de lo que tú me amas, entonces maldita Jan, ¿cómo puede ser eso amor? ¿Cómo puedes casarte con alguien si no lo haces? Sacudí la cabeza. ¿Por qué? ¿Solo por qué? Su tono se suavizó. Scott, por favor, te amo, te lo prometo, y en cuanto a si lo amo más a él o. Ella suspiró. Por favor, siéntate, puedo explicártelo. Resoplé. Eso sería una hazaña asombrosa. Scott, estás enojado. Lo entiendo, me lo he ganado, sé que lo merezco, pero por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, déjame explicarte. Realmente te amo. Estoy tan contenta de haberme casado contigo, Scott, estoy tan contenta de que seas mi esposo y el padre de mis hijos. Por favor, cariño, solo un gruñido de la oscuridad. No lo hagas. ¿Qué? ¿Sin bebé, favorito o cariño? No hay nombres lindos destinados a evocar sentimientos cálidos por ti. No trates de suavizar el golpe, solo di la verdad por una vez en nuestro matrimonio. Jan asintió de mala gana. Siéntese, por favor. Saqué una silla frente a ella y me senté. No me acurrucé contra ella, no quería darle la oportunidad de poner su mano sobre la mía o sentarme lo suficientemente cerca como para oler su dulce aroma. La amaba como nunca había amado a nadie más que a mis propios hijos, y sabía que era débil ante sus encantos. Tonto. Ese pensamiento, esa palabra, me hizo enojar de nuevo. Bien. Mi determinación se hizo aún más firme. Bien. Dijiste que podías explicarlo, así que explícalo. Tragó saliva y luego colocó las manos a ambos lados de la taza de café. Jan cerró los ojos, inhaló y exhaló, luego los abrió. Las lágrimas habían cesado. Su rostro aún mostraba signos de dolor, pero estaba más serena. Me cabreó. ¿Cómo pudo estar tan tranquila? Cuando James me dejó en la universidad, estaba tan enojada. Sabía que él quería sus ridículas aventuras, soñando con ser otro Hemingway, pero lo conocía. Sabía que no lo abandonaría. Así que lo dejé ir y no discutí. Si él no quería estar conmigo, que así sea. Él me rompió el corazón y pensé que pensaba que mi ira era odio. Pensé que lo odiaba, y ese odio fue un paso para dejarlo ir. Estuve soltera durante mucho tiempo, salí con alguien por un tiempo, te conocí, me enamoré de ti. Ella sonrió, pero desvié la mirada, enojada y desconfiada. Sí, Scott, me enamoré de ti. Por favor, cree que sé que estás enojado conmigo. Y su voz se interrumpió, las palabras, sin encontrar confirmación. Me pediste que me casara contigo, y felizmente acepté. Estaba tan orgullosa de casarme contigo. Te amaba, e íbamos a vivir una vida feliz y satisfactoria juntos. Estaba seguro de ello. A veces pensaba en James, pero siempre lo era. Jan respiró hondo de nuevo. Prefería creer que era nostalgia, o enojo residual, o que estaba regodeándome internamente de que tenía un sueño y él no, y luego sentí pena por él, de que él no lo entendiera, y por mí. Apreté los dientes casi inaudiblemente. Jan volvió a tragar saliva, su sorprendente calma comenzaba a decaer. Lo invité a la boda, no solo porque era un amigo de la familia, sino también porque me dije a mí mismo que quería golpearlo en la cara,
que había elegido a otro hombre, un buen hombre, un hombre mejor. Que él no había logrado su sueño después de 5 años y yo tenía el mío. Un matrimonio feliz con un esposo amoroso. Fue mezquino, pero ella negó con la cabeza. No, sin peros, fue mezquino. No. Debería haberme preocupado por él para entonces, pero él era una parte muy importante de mi vida. Y luego desapareció de allí. No, él no desapareció. Él siempre estuvo en mi cabeza, en la mía. Ella resopló. Cuando lo vi, me di cuenta del error que había cometido. Todo él. Volvieron los sentimientos, todo el amor, la añoranza. Lo extrañé. Pensé que mi ira se había convertido en odio, pero estaba equivocado. Lo amaba y era verdad. Como dice el refrán, la ausencia hace que el corazón se ponga más feliz. Yo, escupí. Maldita sea, Jan, no trates de ser amable y solo dime por qué maldita sea. Si sabías que lo amabas, ¿por qué te casaste conmigo? Su suspiro fue profundo y lleno de arrepentimiento. Porque yo también te amaba. Realmente quería casarme contigo, realmente lo hice, y todavía lo hago. Es lo más inteligente que he hecho en mi vida. Aparte de tener a nuestros hijos, es lo mejor que he hecho en mi vida. Por favor, créelo. No creas que no te quiero. Lo hago, y estoy muy agradecida de ser tu esposa. En cuanto a mis sentimientos por él, me convencí de que era solo cuestión de tiempo. Me dije a mí mismo que mi amor por ti crecería. Tuve 15 años para desarrollar mi amor por él y solo 3 por ti. Sabía que no se quedaría, que tenía vida propia, y había una nota enojada y peligrosa en mi voz. ¿Así que vas a dejarme en el altar si chasquea los dedos? Jan se quedó en silencio un rato. No sé si lo dejaré entonces. Yo no. Me gustaría pensar que no, pero eso es si miras hacia atrás en casi una década de experiencia. Pero lo siento, Scott, probablemente lo haría si dijera que ha terminado de viajar y quiere establecerse. Ella agitó las manos. Lo siento, no tengo excusa para eso o. Sus ojos se cerraron. Los siguientes 3 años fueron algunos de los más felices de mi vida. James se fue a lugares desconocidos y tú y yo comenzamos nuestro matrimonio. Hubo momentos en que pensé en lo que podría haber sido, pero traté de no insistir en ello. Quería ser feliz con la vida que tenía, con el hombre maravilloso que tenía. Ella negó con la cabeza y me miró de nuevo. No, no, estaba feliz. Pero luego vino él y me di cuenta de que no era suficiente. No fuimos suficientes. Si él, como dijiste, chasqueaba los dedos, tenía miedo de Liv con él. Ni siquiera. Era lujuria. Te dije, y fui honesto, que nunca hubo nada físico entre James y yo, ni una sola vez en todo el tiempo que tú y yo estuvimos juntos. Pero había una sensación de cierre. No puedo explicarlo. Cuando estábamos sentados juntos, le dije que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Tenía una expresión de impaciencia, más o menos, pero también lo conocía desde hacía mucho tiempo, y sabía que me iba a decir que aún no había terminado de viajar, pero se dio cuenta de que me tenía a mí y estaba tratando de mantenerme enganchado. La expresión en el rostro de Jan se volvió sombría. Y luego entraste y vi tu cara, y había resentimiento y celos en ella. Lo comparé con su rostro, el rostro de un hombre que vio que podía marearme y se deleitó con él. Y me di cuenta del error que estaba cometiendo. No tiraría lo que tú y yo teníamos por una fantasía. Resoplé, y sin embargo, su voz sonaba tan apagada cuando habló a continuación. Ojalá te hubiera conocido primero. Ojalá hubiera crecido contigo. Tú. Se secó los ojos con la manga. Eres tan buena. Desearía que fueras todo lo que debería querer. Te quiero tanto y te amo, te amo. La frialdad llenó mi voz. Nunca he amado tanto como merezco. La mirada de Jan evitó la mía.
La expresión de su rostro era innegablemente culpable. ¿Por qué, Dios, por qué no pudiste dejarme ir? ¿Por qué, si estás diciendo la verdad, si Rachel no es suya? Y sus ojos se detuvieron en los míos, con ira ardiendo en ellos. Ella es tuya, los dos lo son. Nunca te he sido infiel, ni una vez. Nunca, nunca he sido fiel. ¿Qué? La miré con desprecio. Nunca me has sido fiel, Jan. En realidad no. ¿Negarse a entretener a todos los demás? No dice negarse a entretener a todos los demás. ¿Cuándo le diste la espalda, lo abandonaste a él o a mí? ¿Cuándo pensaste que querías que fuera el hombre que querías? ¿Y entonces qué pasó? ¿Crees que me honraste? ¿Honraste nuestros votos? Ni siquiera preguntaré si fantaseabas con él cuando estábamos juntos en la cama. Ambos sabemos la respuesta. La pregunta es si fantaseaste con él. ¿Eso es fidelidad? ¿Apreciándome? Ella no respondió. Supe por sus ojos que no podía, no si tenía alguna esperanza de conservar a su esposo. ¿Por qué me atrapaste en este matrimonio, Jan? ¿Por qué no me dejaste ir y encontraste a alguien que pudiera amarme de la manera que merezco? Sé que es tu fantasía, esta diosa doméstica tuya, al igual que su estúpido viaje alrededor del mundo lo que hizo que lo mataran. Sonreí. ¿Y cómo se las arregló ese bastardo para salirse con la suya? Apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. Oh, lo siento, ¿fue una falta de tacto que preguntara cómo murió el amor de tu vida? Qué cruel, qué desconsiderado. Una sonrisa malvada escapó de mis labios. Dios, espero que haya sido doloroso. Espero que muriera gritando, y espero que haya tardado mucho, mucho tiempo. Jan no pudo ocultar su conmoción, pero no arremetió. En cambio, pasó a la pregunta original, cuya respuesta fue menos dolorosa. No estaba tratando de atraparte. Sabía que me amabas, lo sabía. Volvió a cerrar los ojos. Sabía que eras tan devoto de mí como yo de él, tal vez incluso más. No podría tener mi sueño, no todo. Él nunca me amará como yo quiero, pero contigo, aún puedo tener una familia. Contigo, específicamente contigo. Quería ser la esposa que mereces, o al menos tratar de darte eso. Incluso si no puedo amarte como debería, quería intentarlo. Oh, bueno, eso es genial. He oído hablar de eso, pero ¿un matrimonio infeliz? De verdad. Ella exclamó. ¿Qué harías si me fuera? ¿Levantarías el teléfono y seguirías adelante? ¿Habrías intentado encontrar a alguien más? Porque déjame decirte, no importa cuán maravillosa sea una persona, no importa cuán hermosa, amorosa o amable, no importa cuán maravilloso sea un padre o proveedor, no es tan fácil. No puedo simplemente apagarlo. ¿Crees que puedes? Honestamente, debería haber tenido la oportunidad. Prefiero mis manos apretadas en puños. Maldita perra, me hiciste lo que él te hizo a ti. Soñabas con un marido, hijos y un hogar. Y cuando él no pudo ser esposo, encontraste al siguiente más fuerte y me arrastraste contigo. Ella se puso de pie, colocando las palmas de las manos sobre la mesa. No fue así. Pensé que podía. Te amo, de verdad, y quería que fueras feliz, y sabía que me estabas mirando de la manera en que yo lo estaba mirando a él. ¿De verdad crees que si te dejo, volverías a ser tan feliz? ¿Qué puedes confiar en alguien más? Realmente confía. Te quebré porque era débil, estúpido y egoísta. Rompí al mejor hombre que he conocido, y no pude arreglarlo, y lo intenté. Jan bajó la mirada. Traté de darte una vida feliz. Era una mentira que resultó ser cierta de todos modos. Todo el amor que podría darte, incluso si no fuera el amor que merecías. Ella resopló. Incluso si te amara de la manera en que James lo hizo, nunca sería tanto como te mereces. Pero puedo darles un hogar feliz,
niños. ¿Quién? Eso pensé que nos haría felices a los dos. Te he convencido de que eres el único. No, no soy el único. ¿Qué? Ella levantó la cabeza. Te vi. Sospeché cuando mirabas a lo lejos que me hundí en la silla, tan cansada. Nunca fuiste tan buen actor como pensabas que eras. Siempre sospeché eso. Pero cuando tuvimos hijos, ¿qué se suponía que debía hacer? No iba a dejarlos. Y era solo una sospecha, no una prueba. Hasta que llegué a casa y sollozabas por ese imbécil sin valor que te rompió el corazón. No, no. Solo estás diciendo que estás enojado. Y lo entiendo. Pero si no, no, por favor no. Se cubrió la cara con las manos. Oh Dios, Scott, oh Dios. Me puse de pie. Ojalá nunca hubiera conocido a Eugene porque ahora tengo 2 hijos que amo de ti, de una mujer con la que nunca debería haberme casado, y estoy atrapado contigo sin importar lo que haga. Te amo, tienes razón en eso. Y tal vez me rompiste para cuando los tuvimos. Tal vez nunca pueda amar o confiar de nuevo. Pero ahora no tengo ninguna posibilidad. Así que puedo estar solo o contigo. Cuando me giré para Liv, ella dijo, por favor, Scott, te amo, de verdad. Pero ya me había alejado de la mesa y me dirigía a nuestra habitación. Recogí mis cosas, sin querer quedarme bajo el mismo techo con ella, al menos hasta que los niños volvieran a casa. No tenía sentido ya que ellos eran la razón por la que tenía que quedarme. Sopesé mis opciones, metiendo mi ropa en la maleta con ira. Rachel y Nate iban a hacerse la prueba de ADN, no había ninguna duda al respecto, y estaba segura de que había más en la historia, pero no estaba de humor para escucharlo. Casi le doy la vuelta a la mesa cuando ella me contó sobre nuestro maldito matrimonio falso y sus supuestos motivos, y no pude soportar escuchar más verdades desgarradoras de mi amor cuando me fui con mi bolso. Jan me rogó que me quedara, pero no pude. Tenía casi una semana completa sin los niños e iba a ir a algún lado para aclarar mi mente. Hoy era sábado, así que no tuve que preocuparme por el trabajo durante un par de días más, pero incluso entonces tenía mucho tiempo libre. Pero en este momento, necesitaba a alguien a quien pudiera acudir en busca de consejo, alguien que supiera que me daría buenos consejos, en su mayoría imparciales, incluso si los odiaba. Mi hermano y su novia habían estado en una excavación arqueológica durante 3 meses, así que estaban fuera de escena. Eso dejó a un par de amigos de la universidad viviendo cerca que podrían venir, pero ya sabía a dónde venían y por qué. Warren era demasiado frívolo, las responsabilidades de adulto se le caían de las espaldas como el agua de un pato. Bobby, aunque en general no era un tipo rudo y malo, fracasó tanto en asuntos de su vida personal que dolió que solo quedara una opción. La voz alegre de Scott Henry me levantó el ánimo, al igual que su enorme abrazo de oso. Era una gran bestia, con un cofre de cañón y manos del tamaño de guantes de receptor, pero también poseía una de las mentes más agudas que jamás había conocido. De todos mis amigos, él era el mejor candidato para recibir buenos consejos bien razonados. Además, tenía una habitación libre. Nos sentamos en su habitación y tomamos un par de cervezas cada uno, solo charlando. Al principio. Era profesor, nunca se casó pero era popular entre las damas. Henry se había enamorado antes. Casi se había casado una vez, pero su corazón pertenecía a la ciencia. Aspiraba al estatus y no quería mudarse cuando despegó la carrera de su novia de mucho tiempo. Al principio parecía perplejo de por qué necesitaba su consejo sobre la discordia matrimonial, pero cuando le expliqué la situación, amores conflictivos y oportunidades perdidas, asintió comprensivamente. Henry fumaba en pipa, porque por supuesto que lo hacía. Amaba las trampas de ser profesor casi tanto como amaba el trabajo en sí. Soplando su pipa pensativamente, preguntó: «Entonces, ¿crees en su afirmación de que nunca fue físicamente infiel?» «No lo sé. Supongo que en cierto modo,
si ella solo se estuviera divirtiendo con él, sería más fácil. Si fuera un asunto de larga data, la patearía a la acera. Si fue un incidente estúpido en el que se emborrachó o se enojó o simplemente tomó una mala decisión, entonces tal vez todavía tendríamos una oportunidad. Pero esto... Me encogí de hombros. Asumiremos que es cierto por ahora. Si no es así, especialmente si los niños son suyos y no míos, sé exactamente lo que haré. Pero sí es justo. Una risa involuntaria estalló. Simple. Oh, es simple. Que mi esposa siempre quiso casarse con otra persona. Es solo que todo mi matrimonio fue una mentira. Levantó una ceja peluda. De verdad. ¿Qué pasaría si ella estuviera enamorada de otra persona todo el tiempo? Entonces, por supuesto que lo fue. Henry inclinó la cabeza hacia un lado. Supongamos que las circunstancias hubieran resultado un poco diferentes. ¿Qué pasaría si te hubieras casado con una viuda que añora a un hombre al que nunca podrá volver, pero quiere seguir adelante con su vida? ¿Qué pasaría si supieras que serías el segundo después de un hombre muerto? Entonces lo habría sabido. Si hubiera sabido que siempre sería el segundo después de James. O un hombre muerto, no me habría casado con ella. Y si no lo sabías, si ella te lo ocultó hasta que no pudo, y ese hombre nunca fue una amenaza real para tu matrimonio, ¿entonces qué? Tomé un sorbo y me pregunté. Pero ese es un asunto diferente, ¿no? Estás hablando de una viuda, un hombre que estaba casado con un hombre que era devoto de él y luego lo perdió. Y ella pasó nuestro matrimonio persiguiendo a un hombre que la rechazó y luego no lo atrapó. Ella se decidió por mí. Chasqueó la lengua. No es lo mismo, por supuesto, pero tampoco muy diferente. Si él se casara con ella y luego se alistara y fuera a la guerra, eso contaría, ¿no? Si hubiera dejado de lado las preocupaciones de su esposa sobre su seguridad y hubiera aceptado el servicio en su lugar. Puede que Jan y James nunca se hayan casado, pero según tú, su familia creía que estaba predestinado. Eso no hace ninguna diferencia. Él no estaba muerto, ella no era viuda. Ella suspiraba por un chico que todavía estaba ahí afuera y que fácilmente podría haberla llevado si él hubiera querido. Henry levantó la mano. No, eso fue horrible, amante. No estoy de acuerdo con eso. Ella no debería haberse puesto a sí misma y a ti en esa posición, sabiendo lo que sabe ahora. Pero si lo que ella dijo era cierto, que te amaba y esperaba que ese amor pudiera eclipsar el amor que sentía por él, él fumó su pipa. Si le das crédito a Jan por hacer una apuesta equivocada sobre el futuro, apostando a que ella podría amarte de la manera en que todos acordaron que debería haberte amado, ¿entonces qué? ¿Qué quieres decir con que hizo la apuesta equivocada? Ella no estuvo a la altura, pero te ama, y el hombre que era una amenaza para tu matrimonio se ha ido. Tener hijos juntos es amor. Eso no es lo que debería ser. Basta, ha habido muchos matrimonios felices cuando el amor entre dos personas no era, digamos, igual. Compartes una historia común. Y mi furia hirviente estalló. Una historia compartida que ella quería compartir. Con alguien más. Hank, este no es un matrimonio político al que entramos por conveniencia. La amaba con todo mi corazón, pero ella. Suspirando, me recosté en mi silla. Ella estuvo de acuerdo con eso, solo fingiendo hacer lo mismo. Eso es todo. Las palabras salieron volando de mi boca, el fruto del árbol venenoso. Chasqué los dedos. Sí, es exactamente cierto que arruinó todo lo que siguió. Henry levantó una ceja. ¿Ni siquiera los niños? Suspirando, admití. No, los niños no. Los amo, pero ahora estoy atrapado con ella por ellos. No los cambiaría, pero incluso ahora, incluso si la dejo. Sacudiendo la cabeza, murmuré. Siempre sabré que ella los dejó conmigo por sus propias razones de mierda, no porque me amara. Incluso si ella me amaba en parte,
todo estaba mezclado con culpa por lo que me hizo al casarse conmigo o porque quería tener hijos y yo era el hombre con el que se casó, no porque mi mano agarrara la botella con fuerza. En un tono tranquilo y sin prejuicios. Él preguntó: si no hubieras tenido hijos, ¿qué habrías hecho? ¿La abandonarías? ¿O tienes razón y la amas demasiado como para dejarla ir? No lo sé, probablemente me iría, pero no sé si Pride lo dice o no. Me froté las sienes. Nada de esto aclaraba las cosas. Era una buena esposa, al menos exteriormente. Sospechaba que ella todavía lo amaba, pero no sabía cuán profundamente. Y si hubiera sospechado y él nunca regresara, no tendría ninguna razón para Liv. Pero ahora agité las manos. Simplemente no lo sé. Por eso necesitaba hablar contigo. Otra bocanada en el tubo. Abordemos esto desde el otro lado. Digamos que rompes con Jan y eventualmente encuentras a alguien más. Ella se enamora de ti y tú cuidas de ella. Incluso puedes amarla. Sin embargo, te das cuenta de que nunca podrás amarla tanto como amabas a Jan. Entonces, ¿qué haces? Jesús, Hank, no lo sé, supongo. Demonios, si ella me amara, le haría saber que todavía estoy colgado de mi ex y que la amo, pero no por mucho tiempo, y dejaría que ella decidiera por sí misma. Él me miró. ¿Es algo que sabes que tienes que hacer, o es algo que realmente harás? ¿O es algo que harías solo ahora que sabes lo que es estar al otro lado de la ecuación? Que te jodan. No pude contener la risa en mi voz. Sabes que deberías haberlo hecho más fácil, no más difícil. Sí, pero a mi propio ritmo. Su risa era una base profunda. Pero me gusta oírme hablar a mí mismo. Obviamente ignorando las burlas, continuó. También debes pensar en cómo afectará esto a Nathan y Rachel. ¿Serás capaz de engañarlos haciéndoles creer que todo está bien? Antes de esta revelación, no tenías problemas con Jan. Continuó representando su farsa durante mucho tiempo, al menos en parte porque, según ella, en realidad no era una farsa. ¿Serás capaz de hacer lo mismo? Especialmente porque es probable que Jan sea más cariñosa, tanto emocional como físicamente, más femenina, por decirlo menos, que antes. Dado eso y tu propio afecto, ¿serás capaz de ocultar la ofensa lo suficientemente bien para tus hijos? Reflexioné sobre la pregunta por un momento y luego dije lentamente. Quizás esté enojado con ella en este momento, y probablemente me quede así por un tiempo más. Tengo el corazón roto y no sé si eso cambiará alguna vez. Pero tal vez pueda seguir así. Al menos hasta que vayan a la universidad. Entonces tienes algunas opciones. Puedes quedarte con ella y hacer todo lo posible por ignorar lo que sabes ahora. Puedes divorciarte de ella y esperar encontrar a alguien que la reemplace, lo que creo que ambos sabemos que es poco probable, o puedes romper con ella y permanecer soltero. Cada una de esas opciones afectará a sus hijos de manera diferente. ¿Y qué sugiere, profesor? Él se rió. ¿O no, no vas a cambiarme eso a mí? ¿Y si estuvieras en mis zapatos? Henry se encogió de hombros, su expresión agridulce. Hice mi elección y perseguí mi pasión hace mucho tiempo. A veces me arrepentí, pero nunca me arrepentí lo suficiente como para hacer lo contrario. Sin embargo, yo no soy tú. Hablamos hasta altas horas de la tarde, pero ya no tanto sobre mi situación. Él y yo charlamos un poco, vimos fútbol y chismeamos sobre nuestros viejos compañeros de clase. Fue genial, una isla de compañía humana normal en medio de la tormenta. Cuando me fui a la cama esa noche, en realidad dormí bien, lo que me sorprendió. Me sorprendió aún más cuando me desperté a la mañana siguiente con la cabeza despejada y una dirección definida. Patria. Hank sonrió detrás de mí mientras empacaba mis cosas para la mañana siguiente. O dirigiéndose a casa de New Horizons. Bueno, a casa por ahora, supongo. Para siempre, o solo por ahora.
Cerré la cremallera de mi maleta. Eso depende de lo que Gene tenga que decir sobre ciertas cosas. Probablemente no para siempre. Por un tiempo, tal vez hasta que Nate vaya a la universidad. Dios, 12 años más o menos. No puedo ser padre a tiempo parcial durante 12 años. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Mucho de esto, también es difícil. Me puso una enorme pata en el hombro. Aguanta ahí, Scott. En todo caso, creo que estás tomando la decisión correcta. Eres un buen hombre y tienes buenos hijos. Tú y Jan son excelentes padres, sin importar cuán enojados estén con ella. Asentí y él me dio otro abrazo antes de recoger mi maleta y acompañarme a mi auto. Saludé con la mano mientras me alejaba, pero todos mis pensamientos eran de casa. A casa y a mi esposa, la mujer que amaba. Ella era una verdadera perra. Todavía amaba a Jan. Tenía razón en que si la dejaba, era poco probable que alguna vez encontrara un hombre al que amara a la mitad, y después de eso tampoco estaba segura de poder confiar en ella nuevamente. Sin embargo, tenía algunas cosas que averiguar antes de seguir adelante con el plan que ideé después de hablar con Henry. Al abrir la puerta, encontré a Jan parada 2 pies frente a mí. Por supuesto, ella había sido así durante todo nuestro matrimonio, entonces, ¿por qué debería ser diferente? Ella sonrió débilmente y se levantó del sofá. Scott, por favor, ven y siéntate conmigo. Puedo probar que te fui fiel todo el tiempo que estuvimos juntos. La miré y ella bajó la mirada hacia sus manos. Físicamente. Yo sé. Mi esposa volvió a mirarme, llena de desesperación. Sé que no es suficiente. Lo sé, Scott, tú. Merecía más que eso. Pero puedo probar al menos eso. Me senté, pero no cerca de ella. Jan frunció el ceño, notando el abismo que se formaba entre nosotros. Pero eso fue para su crédito. Ella sabía cómo manejarlo. Mi esposa trajo 2 cajas a la sala de estar, una pequeña y la otra mucho más grande. Ella me tendió la más pequeña primero. Estas son todas las cartas que recibí de James. Son irregulares. A veces escribía cada pocas semanas, y a veces no recibía una carta de él durante meses. Abrí la boca y se acumuló un sonido de enojo. Lo sé, Scott. Debería haberlo hecho. Jan negó con la cabeza. Debería haber hecho muchas cosas de manera diferente. Ella continuó, tratando de no interrumpir la conversación. Puedes ver que estas son sus cartas de amor en cierto modo. Hablan de muchas cosas. Sobre cómo volverá por mí, sobre sus planes para nosotros, sobre en general. Pero mira, él nunca habla de verme después de ese momento en que nos pillaste hablando en la casa y entre y después de nuestra boda. Me burlo. ¿Y qué? Puedes eliminar selectivamente los que hablan de que te diviertas con él. Su cara se pone roja. No he borrado ninguna. Hay algunos de eso. Jan cerró los ojos. Hablan de cómo éramos más jóvenes, de cómo era él en ese entonces. Le envié algunas cartas, pero no tantas, y no tan afectuosas como las que él me envió. Le dije que no podía ser suya, que no dejaría a los niños. ¿Estás redactando algo interesante, cariño? Ella frunció el ceño profundamente. No lo fue, no quise decir. Ella gruñó. Maldita sea, Scott, te he sido fiel. Hice lo mejor que pude. El empujón de su pie hizo que la segunda caja más grande se volcara, derramando su contenido. Varios cuadernos. Estos son mis diarios. Escribí en ellos casi todos los días, puedes verlo. Jan se levantó, metió la mano detrás del sofá, sacó otro diario y lo arrojó a la pila. No lo sé. No sé lo que verás. Sé lo que escribí, pero no sé lo que verás en él. Lo siento, Scott, lo siento. Lamento lo que te hice más de.
lo que lamento nada en mi vida, pero me alegro de hacerlo. Me alegro porque realmente te amo. Me alegro mucho de que seas mi esposo y el padre de mis hijos. Eres todo de lo que he hablado antes, todo lo que debería querer. Sé que metí la pata. Sé que metí la pata. Traté de ocultártelo porque no merecías nada menos que lo mejor, y eso es lo que te daré si me dejas. Lo mejor que puedo hacer. Sus hombros se desplomaron. Solo léelos, Scott. Hay lagunas en las cartas porque ella se rió maliciosamente, porque James era un imbécil irresponsable. Pero yo no soy irresponsable. Al menos no del todo. He estado escribiendo en mis diarios casi todos los días, y todos están ahí. Puedes ver que estaba diciendo la verdad, Scott. Dejé de mentir. Ojalá me hubiera detenido hace años y hubiéramos podido superar esto juntos. Esperaba que nunca tuvieras que lidiar con las consecuencias de mi estupidez. Pero aquí estamos. Te quiero, Scott. Por favor, te lo ruego, léelos. Todo está ahí. Todo lo que he estado ocultando, todo lo que he estado sintiendo, todo lo que he querido. No te merezco, lo sé. O tal vez no mereces que trate conmigo y con lo que he hecho, como sea que lo mires. Pero por favor, Scott, haré lo que sea necesario para mantener unida a nuestra familia. Tenías razón cuando dijiste que este era mi sueño, pero también era el tuyo, y aún puede serlo. Haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerla a salvo si me lo permites. Mi esposa caminó hacia la puerta y agarró las llaves de la mesa del pasillo. Saldré. No está lejos, solo a un pequeño café en Claremont. Encuentra el tiempo y el espacio que necesitas. Puedes llamarme cuando quieras hablar o cuando quieras que vuelva a casa. Le ruego a Dios que lo hagas. Después de eso, ella me dejó sentada con la evidencia de mis pecados. Recordé vagamente las cajas que yacían desordenadas en nuestro armario, otra cosa que había estado frente a mis narices que debía haber pasado por alto. Sabía que había llevado un diario durante años. Pero siempre había respetado su privacidad. No sabía lo de las cartas. Me dieron una oleada de ira. Tenía 15 años de documentos frente a mí, cientos de páginas de texto. Incluso si hubiera tenido un día entero, no podría haberlos leído todos. Pero hojeé los diarios y las cartas, buscando algunos periodos específicos para comenzar con los relacionados con la concepción de Rachel y Nate. Durante la concepción, Rachel mencionó la visita de James, nuestra confrontación y sus miedos, pero eso fue todo. Solo hablaron durante 15 minutos antes de que llegara a casa. Él se había ido. Habíamos tenido una pelea. El diario registra todo esto, así como sus sentimientos por mí. Jan realmente me amaba. Tenía miedo de que descubriera cómo se sentía. Hizo todo lo posible por ocultármelo. Aunque sus esfuerzos no tuvieron mucho éxito, fue tal como ella dijo. Incluso rastreó su ciclo durante los periodos en los que estábamos tratando de concebir a Rachel y Nate. Amplié esos 2 periodos y agregué algunos más de nuestra boda, algunos aniversarios, nuestros cumpleaños, algunas otras ocasiones especiales. Había descripciones amorosas de nuestras noches juntas, descripciones detalladas de sus días cuidando la casa y los niños, notas emocionadas cuando recibía cartas de James. Mi esposa me amaba. Era obvio que incluso, en sus palabras, estaba enamorada de mí. Encontré muchas notas en las que se sentía culpable por una variedad de cosas. Como sospechaba, fantaseaba con James la mayor parte del tiempo que estuvimos juntos. Soñaba con cómo sería él como amante con presumiblemente docenas de muescas en el poste de la cama. A diferencia de su inseguro amor joven, las palabras de Jan muestran disgusto ante la idea de que él esté con los demás, pero también emoción. Ella escribió sobre su deseo de que él se quedara con ella. Ella se preguntaba qué tipo de padre y esposo sería, pero otros escritos indicaban que ella misma se daba cuenta de lo tontas que eran todas estas nociones. Yo era un amante mucho mejor que él,
tanto técnica como románticamente. Ella se entusiasmó conmigo como esposo, presumiendo de mi paciencia y amor por nuestros hijos en otros lugares. Se regañó a sí misma por ser tonta, por soñar con el hombre que la había dejado en lugar de con el que se había casado con ella. A media tarde tenía muchas más páginas que leer, pero ya había adquirido una nueva visión de la obsesión y la vergüenza de mi esposa. Los diarios pasaron a un segundo plano ante las cartas de James. Si los diarios de mi esposa indicaban que era una mujer atormentada, las cartas de los aventureros lo delataban como un cretino engreído y manipulador. Intercaló maravillosas historias de aventuras, peligro y emoción con divagaciones melosas sobre cuánto la extrañaba y cómo se acercaba el final de sus andanzas. Este patrón se repitió desde el primer mensaje hasta el último. Como un predicador callejero, el fin siempre estaba cerca y los verdaderos creyentes solo tenían que estar listos para su regreso. Las anotaciones en el diario realizadas después de recibir cada carta siguieron este patrón. Emoción al recibirlo, recuerdos melancólicos, vuelos de fantasía, culpa por una adoración fuera de lugar y reconocimiento de su propia debilidad. Las 5 etapas de James se habían repetido una y otra vez a lo largo de nuestra vida matrimonial, pero ahora ese ciclo se había roto. Me senté en el sofá y vi cómo el sol se hundía en el cielo. Todavía quedaban pruebas de ADN por hacer, pero tenía pocas dudas de que mostrarían que los niños eran míos. No encontré indicios en sus diarios de que él hubiera regresado o de que ella me dejaría por él si lo hacía. Amaba demasiado a su familia, sino a mí como para hacer una cosa tan estúpida. Todo lo que había leído confirmaba lo que ella había dicho. Me pregunté brevemente si había manipulado los diarios, pero parecían correspondientemente envejecidos cuanto más atrás en el tiempo se remontaban, y los más viejos ya comenzaban a ponerse amarillos a menos que ella guardara un segundo juego diferente. Estos diarios eran reales y tenía toda la información que podía pedir, pero nada de esto hizo que mi viaje hacia adelante fuera mucho más fácil. Le envié un mensaje a mi esposa. Vuelve a casa. No veía sentido en posponer esta confrontación. Mi ira había pasado de incandescente a rojo opaco, y no iba a disminuir pronto, si es que alguna vez lo haría. Jan apareció en la puerta solo unos minutos después con una expresión de asombro en su rostro. Los capilares de sus ojos inyectados en sangre se fusionaron con el color verde intenso en el que tantas veces me había perdido. La miré con cara solemne y luego hice un gesto hacia el sofá. Ella se ofreció a sentarse a mi lado, pero un ligero movimiento de cabeza la hizo negarse. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá mientras anunciaba mi veredicto. Me quedaré. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por la sonrisa que apareció. Se detuvo, se congeló, se calló. No voy a privar a nuestros hijos de un padre solo porque quieras que tengan otro. Ella comenzó a hablar, pero la silencié gruñendo enojada. No, no, maldita sea. He leído sus diarios y sus cartas, y sé que tengo la medalla de plata aquí. Si pudieras haberlo elegido, pero él era más como yo, siempre lo elegirías. Tú nos hiciste esto. Deberías haber quemado todas esas malditas cartas antes de abrirlas. Lo sabías. Sabías lo malo que era para ti, lo malas que eran tus fantasías para nosotros. ¿Quieres decir que intentaste amarme? Maldita sea, Jan, ni siquiera trataste de dejar de amarlo. No lo intentaste en absoluto. Respiré hondo y exhalé por la nariz con ira. Bueno, ahora está muerto, y estoy muy contento de ello. Ella contorsionó su rostro desconcertada. ¿Quién era este hombre y qué le había hecho a su amoroso y sensible esposo? Me quedaré hasta que Nate se vaya a la universidad, a menos que decida seguir lamentando tu maldita fantasía. Tienes una semana hasta que los niños vuelvan a casa. Lidia con tu mierda. Si para entonces sigues actuando como una heroína de la tragedia gótica, me iré. Pelearé contigo por la custodia de los niños. Tal vez gane, tal vez pierda, pero no voy a competir con el fantasma de ese imbécil arrogante y desagradable por un minuto más. Jan asintió. Tragó saliva varias veces antes de hablar.
Solo hasta que Nate vaya a la universidad. Tienes suerte de estar recibiendo tanto. No tienes idea de cuánto me has lastimado. Si no fuera por los niños, estaría saliendo por la puerta ahora mismo y correría el riesgo de morir solo. No estoy haciendo esto por ti. Demonios, solo lo hago en parte por ellos. Es para mí. No quiero ser un papá de fin de semana. Nunca te haría eso. Sonreí. Al igual que nunca me has mentido durante todo nuestro matrimonio. Igual que tú. Sacudiendo la cabeza, interrumpí mi diatriba. Podría haber sido la segunda en tu corazón. Demonios, puede que ni siquiera haya estado tan drogado considerando a los niños y tus fantasías de una vida hogareña perfecta. Cuarto lugar, quinto. Olvídalo. Solías ser el primero en el mío. Ahora no lo eres. La expresión de asombro en su rostro me dolió. Dejé a un lado ese dolor, era un remanente del intenso amor que sentía por esta mujer que me había engañado durante tanto tiempo. Necesito cuidarme porque ya no puedo confiar en ti. Nunca pude, pero ahora lo sé. Scott, por favor. Ella me alcanzó mientras me levantaba. Entonces Hank me ofreció un lugar para quedarme unas noches. Pero quiero estar sola. Voy a conseguir una habitación de hotel, pero volveré el miércoles. Podemos tratar de establecer una apariencia de una casa normal antes de que los niños regresen. ¿Crees que tendrás tiempo de llorar por ese imbécil antes de que regrese? Jan bajó la mirada a sus manos. No he llorado por él desde que te fuiste ayer. He estado llorando por ti, y por nosotros, y por mí también. Lo que sea. Recogí mi maleta y me dirigí a la puerta. Cuando ella gimió detrás de mí. Desearía que no me hubiera afectado tanto. Los pocos días que había pasado en el hotel me habían dado una idea de cómo pensaba que sería la vida después del divorcio. Yo no era fan de ella. Llamaba a mis hijos todas las noches y tenía largas conversaciones con ellos. Mis padres parecían no saber que había roto con Jan, y no vi la necesidad de avisarles. Cuantas menos personas conozcan nuestro secreto, mejor. Por lo que leí en sus diarios, mi esposa sintió lo mismo. Para el martes por la mañana, estaba cansado de vivir con una maleta a 5 kilómetros de casa. En parte, quería que Jan sufriera y sufriera un poco más, pero francamente, dudaba que eso sucediera. Ella se estaba saliendo con la suya, ¿no? Prometí mantener su perfecta ilusión por un tiempo más, y estaba seguro de que ella pensaba, con desafortunada precisión, que si decía la verdad, eventualmente me devolvería a mi estado normal. Pensé que podría ir a casa e intentar desempeñar mi papel en su pequeña farsa, pero eso no sucedió. Cuando abrí la puerta de nuestra casa el martes por la noche después del trabajo, lo primero que noté fue el olor a podredumbre. No fue horrible todavía. No era completamente abrumador, pero era omnipresente. Encontré la fuente en la cocina, el fregadero completamente obstruido con platos. Basura amontonada hasta arriba, medio plato lleno en la mesa de la cocina con moscas zumbando a su alrededor. Llamé a Jan, pero no hubo respuesta. Esto no era como ella en absoluto. Temiendo lo peor, tiré mi maleta y corrí a nuestra habitación. La puerta se abrió y entré. Estaba acostada encima de la manta, todavía vestida con la ropa que había usado el domingo. Ella estaba dormida, gracias a Dios, solo dormida. Jan se despertó lentamente de su letargo cuando la sacudí. Scott, qué sonrisa, ceño fruncido, ríos de lágrimas, todo en cuestión de momentos. ¿Estás en casa? No limpié. Yo, Scott, lo siento mucho. Déjame levantarme. Y ella tropezó con el borde de la cama y cayó al suelo, luego comenzó a sollozar. Por favor, no lo hago, tengo que hacerlo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, Jan. Invéntamelo, cariño, invéntamelo. Me arrastré hacia mí y me quedé atónito en el lugar.
Sus manos temblorosas semanalmente intentaban desabrocharme el cinturón y ella continuó su diatriba inarticulada de una palabra. Perdóname, seré tan bueno contigo. Lo que quieras, déjame hacerte sentir bien. Te quiero, Scott, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Sé que soy una idiota, pero yo. La agarré de las manos y la jalé hacia mí, finalmente saliendo de mi estupor. Jan, detente, ¿por qué? Ella gruñó en mi cara, una luz maníaca ardiendo en sus ojos. Esa sola sílaba rompió la presa, seguida de un aluvión de autodesprecio, medio tragado por el agotamiento. ¿Por qué? ¿Por qué, Scott? ¿Por qué tengo que hacer esto? Soy una perra estúpida que no puede amar al mejor hombre de mi vida de la manera que se merece. Te amo, pero nunca será suficiente y lo sabes ahora, lo sabes, 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 lo sabes. Nunca he sido lo suficientemente bueno para ti, para nadie. Nunca fui lo suficientemente buena para James. Él se fue, y ahora sabes que yo tampoco soy lo suficientemente buena para ti. Sus ojos no eran solo maníacos, brillaban con locura o no brillaban. Sus pupilas puntiagudas nadaban en un mar de arsénico. Jan verde. Su cabeza retrocedió bruscamente. Jan, ¿qué has hecho? ¿Qué te llevaste? Ella se rió. Pastillas para el dolor, de todo tipo. Tuyo, mío, nuevo, viejo, no importa. Soy tu dolor. Llévatelo. Mi esposa trató de concentrarse en mí, volviéndose casi coherente. ¿Hoy es miércoles? ¿Marido travieso? Se suponía que no vendrías a casa hasta el miércoles, señor, y se suponía que no me encontrarías hasta entonces. Libérate el martes, encuéntrame el miércoles. Darte una vida mejor. Otra risita, luego un discurso de canto somnoliento. Scott tendrá una vida mejor o puede encontrarse a sí mismo una mejor esposa. La levanté en mis brazos. Dios, olía peor que el fregadero de la cocina. Vapores de vómito, alcohol, sudor y orina flotaban en mis fosas nasales mientras corría hacia la puerta principal, abriéndola. Con una mano pesada por el peso de mi amor. Para cuando nos subía los dos al auto, el habla de Jan se había deteriorado hasta el punto en que solo su cinturón de seguridad la mantenía erguida cuando salí de nuestro camino de entrada. Conduje por las calles de la ciudad a doble velocidad, tratando de no apartar la vista de mi esposa que se desvanecía o de la carretera. Ella se desplomó hacia adelante y la agarré del brazo para llevarla de regreso a una posición vertical y despertarla. Jan, no te duermas, nena, quédate conmigo, por favor. Mi intento de mantenerla despierta casi nos cuesta la vida a los dos cuando patiné a centímetros de un camión que giraba lentamente. Después de ese accidente, me concentré en llevarnos al hospital lo más rápido y seguro posible, manteniendo mis ojos en sus vómitos en mi regazo. Nos detuvimos en la sala de emergencias, bloqueando ambos carriles del tráfico. Un guardia de seguridad corrió hacia el automóvil, pero cuando vio a Jan en el asiento del copiloto, sus prioridades cambiaron a pedir ayuda. Un equipo de choque con una camilla me recibió justo en las puertas corredizas de vidrio. Traté de seguirlos, pero una sombría sacudida de cabeza de una de las enfermeras convirtió al guardia en un centinela que no me dejaba pasar. Señor, ¿por qué no mueve el coche? Está en buenas manos, lo prometo. Después de estacionar el auto, me senté un rato, temblando y llorando. Fue en parte adrenalina, en parte miedo a perder a Jan, pero sobre todo, mis propias palabras resonaron en mi cabeza. Jan, quédate conmigo, por favor. ¿Qué tan similares eran las palabras que me estaba diciendo, rogándome que me quedara? Como mi esposa me rogaba que arreglara algo que estaba seguro de que nunca podría hacer. Una pequeña oración salió de mis labios por ella, por mí y por nuestros hijos, para que ella volviera con nosotros, para que encontráramos un camino a seguir. No pude distinguir su figura,
pero tenía la esperanza de que pudiéramos construir algún tipo de futuro a partir de los días de nuestro pasado hecho jirones. Me froté los ojos y fui en busca de noticias. Inmediatamente no se encontró nada. El personal ignoró todas las preguntas. Después de sentarme en la sala de espera durante lo que pareció una eternidad, una enfermera me trajo de regreso. Su médico, un hombre pálido y demacrado de apellido Essex, me estaba dando noticias sombrías tras noticias sombrías. Su esposa ahora está en condición estable, pero fue un cuello de botella. Su corazón se detuvo durante unos minutos. Si no la hubieras traído aquí a tiempo. Él rechazó esas palabras y yo me estremecí ante la implicación. Le hemos lavado el estómago, pero probablemente estará dormida durante mucho tiempo todavía. Creo que físicamente, ella se recuperará. Pero el doctor Essex intentó poner una mirada consoladora, pero fracasó estrepitosamente. Esto no es una sobredosis accidental, ¿verdad? Un ligero movimiento de cabeza confirmó sus sospechas. Entonces, como mínimo, necesita una evaluación psiquiátrica. Haré una anotación en su historial para protegerla de cualquier daño que pueda hacerse a sí misma. ¿Puedo verla? Hoy no. Ella necesita descansar. Me miró de pies a cabeza. Y tú también, supongo. Vuelve mañana por la mañana, tráele algo para calmarla, distraerla. Sé que tienes mucho de qué hablar, pero mi objetivo en este momento es mantenerla equilibrada mental y físicamente. Asentí y le estreché la mano. Me dejó ver a Jan durante unos minutos a través de la ventana de su habitación mientras dormía. Su hermoso cabello rojo pegado a la frente y su piel normalmente pálida habían adquirido un tono gris poco saludable e ictericia, la respiración superficial y las contracciones ocasionales de los ojos cerrados eran las únicas señales externas de que mi esposa seguía viva, y yo no quería eso, sin importar cuán enojado y herido estuviera. Una vez en casa, me puse a limpiar la suciedad que se había acumulado durante varios días. Me abrumó, pero no había prestado atención a lo que había estado sucediendo en la casa desde el viernes por la noche. ¿Realmente había comenzado a darse por vencida? Incluso entonces. La nota que no encontré, gracias a Dios, fue que tenía suficiente autoincriminación, y una disculpa o confesión torturada no habría ayudado. Por supuesto, tuve que contarles a mis padres y a su padre lo que había sucedido. Esas conversaciones alimentaron aún más mi culpa, pero todas prometieron ayudarnos en todo lo que pudieran. Desafortunadamente, ninguno de ellos vivía cerca, por lo que el apoyo fue principalmente moral. Esa noche, di vueltas y vueltas. Ni el agotamiento físico ni emocional pudieron superar mi ansiedad, ira y miedo para adormecerme. No podía dormir en nuestra habitación, eso es seguro. Ella casi muere allí, y habría muerto allí si hubiera vuelto a casa cuando le dije que planeaba hacerlo. ¿Cómo pudo hacerme eso? A nosotros drogados, ella dijo que estaba tratando de liberarme, pero ¿cómo podía ser la libertad vivir con su fantasma? Para cuando eché un último vistazo a mi teléfono antes de que la somnolencia se apoderara de mí, era una mañana profunda. Cuando desperté, solo habían pasado unas pocas horas. Me arrastré fuera de la cama y me di una ducha. Quizás debería haberlo hecho la noche anterior, pero no estaba pensando con claridad en ese momento. Me sonreí para mí mismo. Todavía no pensaba con claridad, pero aún necesitaba enfrentar el día. Para enfrentar el día y conocer a mi esposa. Cuando llegué al hospital, no vi al médico de Jan ni letreros que prohibieran la entrada. Ella estaba despierta, pero no se dio cuenta de que pasaba por su ventana, solo mirando a lo lejos. Pero cuando abrí la puerta y entré, ella levantó la cabeza, luego la giró hacia mí y sonrió, una sonrisa tan clara como nunca la había visto. Scott, lo siento mucho. Y, negué con la cabeza. No tienes que estarlo. Podemos hablar de eso más tarde. No, Scott, no, necesito decirlo, por favor. ¿Te sentarás conmigo? Suspirando, acerqué una silla a su cama.
Necesitas concentrarte en mejorar, Jan. Y necesito 222. Me detuve. Ella necesita concentrarse en mejorar. Como dije, podemos hablar de ello cuando ella pueda. Oh, Scott. Ella extendió la mano y acarició mi cara. Su mano estaba tan caliente en mi cara que me sentí como en casa. Una lágrima rodó por mi mejilla. Scott, cariño, lo siento mucho por todo. No lo estés. Ahogué una palabra, solo una. Era todo lo que podía decir. Sus lágrimas se unen a las mías. Tengo que hacerlo. Te quiero, Scott. Lo digo en serio. Ya te he dicho que siempre te he amado y simplemente lo hago. Ella inclinó la cabeza. Necesito ayuda, Scott. Puedo verlo ahora. ¿Qué? Lo que hice ayer no fue un grito de ayuda. Quería terminar con Jan. Mi voz se quebró. Lo haré bien, Scott. Prometo que lo haré bien. Ya me siento un poco mejor. Los médicos hablaron conmigo por un tiempo. Ellos también hablarán contigo. Quieren ponerme en un lugar donde estaré mejor, donde pueda pensar con más claridad. Probablemente tomará algunas semanas. Lo siento, Scott, sé que te estoy pidiendo más que eso. Vas a tener que cuidar a los niños. Y me reí, no pude evitarlo. Ella levantó la vista bruscamente, no enojada, solo confundida. Varias réplicas crueles pasaron por mi cabeza. Si hubieras tenido éxito, habría tenido que verlos mucho más tiempo. Otra forma de decepcionarme. ¿Entonces estás loco ahora? Esa es tu excusa. Pero tan enojado como estaba por casi perderla, estaba pensando con claridad por primera vez en casi una semana. Pero aún así no podía perdonarla. Su cercanía a la muerte me hizo concentrarme en cuánto la amaba y cuánto temía perderla. No espió su culpa, no espió el dolor. Pero mis hijos necesitaban a su mamá y yo quería tratar de encontrar un nuevo nosotros entre los escombros de nuestro pasado. Solo pudimos hacer eso después de que ella se redimiera. Así que tomé su mano entre la mía, me calmé y dije lo que fuera Jan. Ella me miró casi sin entender, luego me acercó a ella hasta la posición incómoda en la que estábamos sentados. Un fuerte y lloré en mi cuello durante mucho tiempo, repitiendo con un sollozo. Te amo, estaré mejor. La predicción de Jan de unas pocas semanas resultó ser corta en aproximadamente un mes. El mes y medio que pasó en una institución mental fue uno de los periodos más miserables de mi vida. Honestamente, su ausencia no dolió tanto. Me dio tiempo para ordenar mis sentimientos sobre todo lo que había aprendido. Traté de ocultar los detalles a mis padres. No necesitaba la vergüenza, y no la ayudaría a sanar. Cada vez que repetía la conversación teórica en mi cabeza, quería reservar un boleto a Buenos Aires y cambiar mi apellido. Su padre pareció sospechar, pero no dijo nada. La proximidad de la muerte de su amiga fue demasiada coincidencia. Los niños llegaron a casa a tiempo. Quizás fue un error, pero los extrañé. Necesitaba un recordatorio de por qué me había esforzado tanto por reconstruir mi matrimonio, tratando de reconstruir a Jan, para el caso, mientras ella no estaba. Ellos fueron mi ancla. Desafortunadamente, eso resultó ser cierto en ambos sentidos de la palabra. Tenerlo cerca me dio fuerza y propósito. La presencia de Rachel y Nate me trajo alegría en esos momentos en los que no había nada más que hacer, pero también presentaron un gran desafío logístico. Tuve que asumir el papel de padre y madre mientras los convencía de que este no era un cambio de estatus permanente. No ayudó que a medida que avanzaba la semana, tampoco estuviera completamente convencido. Casi no tuve ayuda en absoluto. Mi madre y mi padre seguían trabajando, al igual que el padre de Jan. El tío Hank se detuvo un par de veces para darme algo de tiempo para mí, al igual que Bobby y Warren, pero eso equivalía a solo 2 o 3 horas a la semana.
El resto éramos yo, los niños, y haciendo malabares con mi trabajo y su escuela para satisfacer sus necesidades. Debido a las constantes demandas, no tuve tiempo de pensar en la traición o el colapso de Jan. Desafortunadamente, la hora que me quedaba me fue robada de mi sueño. Después de solo unas semanas, me di cuenta de que necesitaba un profesional con quien hablar. Tal vez no tanto como necesito un gen, pero aún lo necesito. Pero lo que necesitaba no importaba mucho cuando tenía 2 hijos que cuidar y facturas que pagar. Lo que necesitaba no importaba. Esa frase sonaba en mi cabeza cada vez más a menudo mientras esperaba a que mi esposa regresara del tratamiento. La visité unas cuantas veces, pero no a menudo. Los médicos sintieron que necesitaba trabajar en sus problemas en un ambiente seguro y controlado, lejos de los factores estresantes. Sentí tanta maldita pena por ella. Lo que necesitaba no importaba. Necesitaba ayuda con mis hijos, con mi dolor, con mis sentimientos de impotencia y traición. No lo entendí. Jan consiguió lo que necesitaba y yo no. Nuestra relación estaba estructurada así. Ella necesitaba, ella quería, ella consiguió. Estaba obteniendo lo suficiente para ser feliz, pero no lo que realmente necesitaba. No me había dado cuenta antes, pero como dicen, es verdad. El problema con las gafas de color rosa es que todas las banderas rojas parecen banderas. Lo que necesitaba realmente no importaba. En lugar de sanar, estaba enconando mi amor por mis hijos. Enmascara el dolor para que no lo vean. Al menos esperaba que lo hicieran. Extraño a su mamá tanto como ellos. Eso es lo que vieron. Pero no fue así. Cada semana la extrañaba cada vez menos y la resentía más y más. Y entonces llegó el día. Jan fue dada de alta del hospital con una buena salud y una nueva vida resurgiendo como un ave fénix de las cenizas. Sus hijos casi la tiran al suelo cuando ella entró por la puerta, y ella los abrazó con fuerza, llorando y diciéndoles cuánto los extrañaba. Pero no fueron los sollozos desesperados que había visto antes mientras hundía su daga en mi corazón. Era pura alegría, al menos hasta que levantó la vista y vio mi mirada en blanco. Ella también me abrazó y besó. Lo hice de una manera que hizo que los niños se sintieran bien. Sí, la casa de mamá. ¿Por qué no le muestras lo que hiciste mientras ella no estaba? Cualquier cosa para mantenerla en mi presencia por más tiempo y ver la parte inferior de esta criatura odiada, amada y necesaria con la que me casé. Jan se volvió para mirarme cuando se fue con ellos, y sonreí lo mejor que pude, pero no fue suficiente para ocultar mi ambivalencia hacia ella. Hubo una sensación de inadecuación en su comportamiento en las semanas siguientes. Esa fue mi impresión. Más inmediata. No pude averiguar exactamente cómo. Simplemente estaba mal. Al principio, pensé que estaba contenta de estar en casa, pero era más que eso. Exteriormente, ella se comportó de la misma manera. Hacia los niños, hacia mí, hacia nuestros amigos y familiares. Mejor, pensé, pero me mantuvo alerta. No podía entender por qué estaba actuando de esta manera. Quizás me habría dado cuenta antes si no la hubiera mantenido a tanta distancia. Sí, la amaba. Sí, el hecho de que casi la había perdido me aterrorizaba. Sí, quería que encontráramos un camino a seguir juntos. Pero el tiempo que pasó sosteniendo el fuerte después de su colapso, estar constantemente en movimiento sin descansar, dándole el tiempo que necesitaba para sanar mientras yo solo podía infligir dolor. Estas demandas embotaron mi amor, miedo y esperanza, dejando solo un resentimiento agudo, mordaz y doloroso. Ella me había abandonado. Así es exactamente como me sentí. Una vez más, estaba convencida de que su sueño de una familia amorosa permanecía intacto, mientras que el mío, el sueño de una esposa con quien pudiera compartir mi vida de manera segura, permanecía en un segundo plano. Una vez más, no éramos socios, en realidad no. Me devolvieron a donde me necesitaban, en el lugar de un engranaje en sus sueños, quizás valioso, quizás lo mejor que podía esperar,
pero un engranaje de todos modos. ¿Fui injusto? Quizás. Definitivamente. Incluso lo supe en ese momento. Pero aparte de los pocos días entre que ella ingresó en el hospital psiquiátrico y cuando recogí a Rachel y Nate de la granja de mis padres, no tuve tiempo libre. No estaba pensando en nada. Y la cuestión es que, incluso si hubiera estado pensando, había un grano de verdad en el centro de mi descontento, que irritaba e irritaba hasta que se convirtió en una enorme perla negra de ira hirviente. Jane me contó sobre su estadía en el hospital y cómo le había ayudado a ver las cosas más claramente. Cómo me iba a mostrar que podíamos superar esto juntos. Habló de cuánto me amaba, de que su corazón había cambiado, de que yo era el gran amor de su vida y de que necesitaba un tiempo alejada de todo lo demás para darse cuenta de eso. Pero cuando ella hablaba así, solo tenía un pensamiento corriendo por mi cabeza. ¿Qué pasaría si todo lo que hiciera fuera darle tiempo para perfeccionar su mentira? Antes pensaba que me había engañado por completo. Ahora ella sabía que no lo había hecho. 12. Los años de convivencia no habían sido suficientes para que ella dejara el culo. ¿Realmente pensó que iba a creer que un intento de suicidio en 6 semanas de limpieza la ayudaría? Así que sí, mantuve mi distancia. Todavía amaba a los niños. Y sí, eran míos, gracias a Crick y Watson. Todavía la besaba cuando entraba por la puerta todos los días, todavía actuaba como un esposo devoto, pero era un juego. La amaba, pero lo hice casi a pesar de mí mismo. Resentí mi amor por ella porque ella fue cómplice del abuso de mi confianza. Mi maldito estúpido corazón no podía dejar ir mi sueño, y ella tampoco. Odiaba que ella tuviera razón, que si me dejaba ir, seguramente añoraría por ella tanto como ella por James. Dormíamos en la misma cama por la noche, pero nada más que eso. Jan intentaba abrazarse y yo la dejaba. Se dio cuenta de que era una mesada, pero tomó lo que pudo conseguir. Una pequeña y malvada parte de mí pensó, ella siempre ha hecho esto, ¿verdad? Esa parte, desafortunadamente, todavía impulsa muchos de mis comportamientos. No hicimos el amor, no compartimos casi nada que involucrara intimidad física. Jan había intentado tomar la iniciativa un par de veces, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de ella fantaseando con James hace tantos años. Mi cuerpo no respondía. Me sentí incompleta, inapropiada. Después, se presionó contra mí por detrás, tratando de consolarme. No funcionó. Ella me dio espacio y yo lo convertí en distancia. Ella me dio amor y la miré con sospecha. Ella se acercaba a mí y yo me alejaba. Este patrón se repitió una y otra vez durante meses. La odiaba pero no veía salida. La amaba, pero la odiaba. Odiaba mi amor por ella. Odiaba mi propia debilidad. Odiaba sus mentiras y odiaba la verdad. La terapia ayudó un poco cuando pude comenzar, pero solo lo que ayuda a una curita pegada en los agujeros de bala. Estaba sangrando y nada pudo detener el flujo hasta que ella lo hizo. Me emborraché. Rara vez me emborracho, demonios, rara vez bebo. Pero los niños estaban en la cama. Había tenido una mala semana y bueno, toda mi vida en ese momento. Me senté en esa maldita mesa de la cocina. Nunca me tomé el tiempo para deshacerme de él y bebí hasta que las cosas mejoraron. Ese era el plan de todos modos. Pero no estaba mejorando, solo fogueé. Jan me tocó el hombro. Me quedé dormido así, apoyado contra la superficie rayada y aún agarrando la botella de whisky con una mano. Scott. Su voz sonaba suave pero insistente, como si lo hubiera repetido varias veces. ¿Qué? Incluso para mi audición, las palabras parecían inaudibles. Vamos, amor, déjame llevarte. Me reí en su cara. Amor, eso es bueno. Ella frunció el ceño. Tu amor vale tanto como. Traté de ponerme de pie, pero tropecé.
Jan me levantó debajo del brazo y traté de empujarla. Jirafa, no te necesito, no necesito que me ayudes. La habitación giró. Ella me agarró aún más fuerte. Dije apagado. Esta vez me liberé y me alejé tambaleándome de ella, alejándome de ella contra la pared. Presioné mi espalda contra ella, tratando de mantenerme erguida. Gravity ganó. Me deslicé y me encontré sentado en el suelo solo ligeramente elevado. Jan se acercó a mí con una expresión de preocupación y tristeza en su rostro. Scott, por favor, déjame ayudarte a meterte en la cama. ¿Por qué? Pregunté burlonamente. James no está allí. Es que querías que fuera así y ahora ni siquiera puedo pensar en él por lo que hiciste. Solo acariciando mis dedos, fantaseando con él. No me necesitas, nunca me has necesitado. La habitación giraba más rápido y mi estómago no podía seguir el ritmo. Como dije, casi nunca me emborrachaba, y nunca había estado tan borracho. Cariño. Fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que vomitara, inundándome a mí, a ella y al piso. Se detuvo, se miró a sí misma, luego a mí, y se quedó paralizada de horror. Entonces ella se echó a reír alegremente, y yo la miré confundido. Toda la pelea se me escapó, junto con el alcohol, y cuando ella me atrajo hacia ella, me puse de pie. Jan me apoyó mientras nos tambaleábamos hacia el dormitorio y luego hacia el baño, apoyándome contra el mostrador. Abrió la ducha. Su mano cubrió mi boca. Estás borracho y cubierto de vómito. Sí, eso está bien. Déjame lavarte y luego puedes decir lo que quieras allí. Asentí. Eso fue un error. Abrí un ojo, tratando de concentrarme en ella. Tú me salvaste, Scott. No solo por lo que hice ese día. Estaba tan consumido con lo que quería que extrañé lo que tenía, lo que me diste. No solo mi sueño, sino esto. Me diste un amor con el que nadie puede compararse. Incluso cuando descubriste lo que hice, cómo te traté, seguirías cuidando de todos nosotros. Ibas a quedarte y fingir que no te arrancé el corazón. Y lo haces por nuestros hijos y quizás por mí también. Fuiste lo suficientemente valiente como para tratar de amar a alguien que era tan indigno de ese amor porque significaba que podías mantener unida a tu familia. Es ella inclinando su cabeza contra mí. Entonces decidí ponerle fin porque te merecías una mujer que pudiera comprometerse contigo de la forma en que te comprometiste conmigo. Sí, sí lo hice. De verdad que sí. Merezco más que ser tu puta. Lo sé, sé que me salvaste de mi estúpida fantasía con ese estúpido imbécil. Eras el hombre que necesitaba, pero no pude. Su voz se quebró. No te traté así, no te traté como el tesoro que eres. Pero lo haré, Scott, lo haré. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Os amo. Ambos ojos se abrieron y la miré, la palidez disminuyó ligeramente. Jan levantó la vista y dijo de nuevo: Os amo. La diferencia que había notado desde que ella regresó a casa del hospital, esta equivocación de repente parecía correcta. Tú eres lo primero en mi corazón. Lamento que haya tardado tanto, pero lo estás, y siempre lo estarás por el resto de mi vida. Esa fue la diferencia, o al menos parte de ella. La forma en que ella me miró. No era exactamente la forma en que miraba a James. Era más intenso, más hambriento, más desesperado. Había amor en él, amor profundo, pero con una pizca de otra cosa. El dolor de la pérdida. Ella me había perdido, y los dos lo sabíamos. Las revelaciones de ese día me arrancaron el corazón y su confesión lo pisoteó. Y sin embargo, ella continuó luchando. Reconocí a mi esposa en sus ojos. Era el hermano mayor de quien me había perseguido en los días posteriores a la boda y después de la visita de James cuando estaba plagado de sospechas. La gemela de quien me había mirado al espejo esa noche en el hotel cuando dudé de la paternidad de mis hijos.
Era la mirada de un hombre que tiene todo lo que quiere justo frente a él, pero que teme que esté fuera de su alcance. Teme que nunca pueda salvar el abismo para hacer que la persona que ama tan desesperadamente también lo ame a él. Me rompió el corazón, pero solo en simpatía. Jan. Ella se puso de puntillas y me silenció. Sé que tengo mucho que arreglar. No confíes en mí, duele, pero me lo merezco. Pero voy a pasar el resto de mi vida mostrándote que siempre te pondré a ti primero, por encima de todo, excepto de nuestros hijos. Traté de hacer eso, pero lo fue. Sus labios temblaban. Fue una demostración. Lo fue. Pensé que era suficiente para compensar por mentirte, pero no fue así. Jan me besó de nuevo. Cualquier cosa, Scott. Haré lo que sea para demostrártelo. Te daré todo lo que pidas, haré todo lo que desees, sacrificaré lo que sea necesario para demostrártelo. Si quieres, firmaré un acuerdo prenupcial donde obtendrás todo lo que obtienes, la custodia primaria de los niños. Me entregaré a ti sin abandonarte. Puedes divorciarte de mí, yo no, Jan, ¿por qué querría hacer eso? Ella sonrió tristemente. Sé que no quieres, pero yo lo haría. Y no mentiré y diré que es para ti, es para mí. Te necesito, Scott. Necesito ver el amor en tus ojos de nuevo, saber que soy el centro de tu universo. He oído que el infierno no son llamas y tormento, sino que ya no estás bajo la mirada de un Dios amoroso. Así es como es, Scott. No lo sabía. No sabía cuánto dolería la ausencia de tu amor. Asentí, incapaz de hablar, y ella continuó. Lo siento mucho, cariño, lo siento mucho. La ducha ya no golpeó nuestras lágrimas. Sus lágrimas brotaron libremente. Si nunca me perdonas, me lo mereceré. Sé que no tengo derecho a pedirte amor después de darlo por sentado, pero si me lo permites, si puedo disfrutar del esplendor nuevamente, haré cualquier cosa, seré todo para ti, te lo prometo. Ella buscó en mi cara alguna señal. Sabía lo que ella quería, pero sentía tanto dolor que no podía dárselo. No confiaba en ella, no estaba segura de que alguna vez lo haría. Pero Dios quería hacerlo. Porque ahora sabía lo que se sentía sentirse verdaderamente, completamente amado. Y quería que ella también lo sintiera. Mi esposa me había lastimado de una manera que ni siquiera puedo describir. ¿Mi esposa? Susurré, casi inaudible. La mía. Jan asintió, tratando desesperadamente de agarrarse a cualquier cuerda salvavidas, sin importar cuán delgada y precipitada fuera. Sí, tuyo, Scott, siempre seré tuyo, pase lo que pase. Incluso si no puedes ser mía, puedes engañarme, ignorarme, lastimarme, cualquier cosa. Me salvaste, soy tuya. Haré lo que sea para probarlo más tarde. Podría descartarlo por el alcohol y su efecto en mis inhibiciones, pero eso sería una mentira. Todavía sentía los efectos del whisky. Ella me abrazó fuertemente contra ella, llorando de amor, dolor y alegría. Todavía no estábamos curados, y aún no estaremos curados por un tiempo, pero ese primer paso atrás, por primera vez en meses, le dio esperanza. Fue suficiente. Por el momento, era todo lo que podía hacer. Lo digo literalmente. El alcohol aún no había abandonado completamente mi sistema e incluso ponerme de pie parecía estar más allá de mí. Miré soñolienta a Jan. Ella sonrió y dijo: «Duerme un poco, estaré aquí cuando despiertes». Dije que sí. El sueño comenzó a dominarme, pero logré murmurar: «Te necesito». La escuché recuperar el aliento mientras suspiraba de alegría inesperada antes de que cayera la oscuridad. Ella vino a la mañana siguiente como prometió. Mi cabeza daba vueltas, pero permanecí en silencio por un rato. Una noche no nos sanaría, pero ella me hizo creer. Por primera vez, realmente creo que podríamos sanar.
cuando se despertó, nos pusimos manos a la obra. En los meses que siguieron, ambos florecimos. Los dos nos dedicamos a nosotros y a nuestra familia. La plena confianza no llegó hasta mucho después. Jan había herido mortalmente mi confianza en ella, y ambos sabíamos que tomaría tiempo y garantías regulares reconstruirla. Ella hizo una serie de gestos diseñados para facilitar este proceso. No se dijo una palabra sobre el amor perdido o lo que podría haber sido. Ella le quemó las cartas y habría quemado los diarios si no le hubiera impedido señalar que documentaban nuestras vidas y su debilidad, lo que los hacía lo suficientemente valiosos como para conservarlos. Y bueno, cumplió una de sus promesas de demostrar que me pertenecía. Así vivimos hasta 8 meses antes de que muriera su antiguo amante. Cuando nuestras vidas se convirtieron en caos, las cosas mejoraron. No eran perfectos, pero no lo habían sido antes. Demasiadas mentiras se interponían entre nosotros en ese entonces para la perfección. Pero las cosas mejoraron, y no solo mejor que en nuestro punto más bajo, sino mejor que en nuestro punto más alto. Ella me estaba demostrando de todas las formas posibles que me amaba, me apreciaba, se preocupaba por mí. Estaba empezando a creer que realmente tenía el primer lugar en su corazón, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Pero una vocecita me molestaba en silencio, deteniéndome constantemente. Tú eres el primero porque él está muerto. Hablamos de ello, hablamos por encima y por debajo, hablamos hasta que nos pusimos azules en la cara. No había forma de que pudiera convencerme de que no era cierto. La muerte de James arruinó nuestra relación, pero la reconstruimos lo mejor que pudimos después de su muerte. Sin embargo, ella nunca pudo demostrarme que mi primer lugar no venía con un gordo asterisco hasta que fuimos visitados por un fantasma del pasado. Apareció un día en que yo trabajaba desde casa. A John y a mí nos encantaban días como este, especialmente durante el año escolar. Puede que no haya hecho tanto trabajo, pero mi moral estaba en lo más alto de todos los tiempos. Almorzamos una hora antes y yo estaba tratando de terminar un proyecto para que pudiéramos estar juntos antes de que ella recogiera a los niños. Sonó el timbre. No es una ocurrencia tan rara, especialmente considerando la cantidad de entregas que estábamos recibiendo. Sin embargo, el grito que se produjo cuando Jan abrió la puerta estaba completamente fuera de lo normal, y casi derribo una silla saltando de ella, y casi rompo la mesa en el pasillo corriendo a la vuelta de la esquina. Pero cuando doblé la esquina, deseé haber disminuido la velocidad. Allí, en carne y hueso, estaba mi némesis, el pequeño gran hombre que había intentado robarme a mi esposa, al menos en espíritu. Se lanzó hacia adelante, con los brazos abiertos, listo para abrazar a Jan cuando entré en su campo de visión. Ella se quedó inmóvil, sin responder. No podía ver su rostro, pero solo podía imaginar qué pensamientos pasaban por su mente en ese momento. Imaginación y miedo. ¿Permanecería intacto su amor por mí ahora que podría ser puesto a prueba? Él me vio y sonrió. Hola Slim, ¿cómo te va? Lárgate de mi casa. Sin embargo, no mi voz, esas habrían sido mis palabras. Jan habló, y la furia fría en su tono me ayudó a sacudirme el miedo. Sal de mi vida, James. Él le sonrió con esa sonrisa condescendiente que podrías encontrar en un vendedor de autos usados. Vamos, Jenny, ¿no quieres saber dónde he estado? Lamento haberte asustado, pero tuve que fingir mi muerte. Era una historia de cártel. Y sal esta vez. Ella gritó, y su sonrisa se desvaneció y luego se convirtió en algo completamente diferente, en algo malvado. No te atrevas a hablarme así. Ella dio un paso atrás, pero él la agarró del brazo. Tu mente, Jan, no he pasado los últimos 8 meses. Comencé a moverme, pero ella le dio una palmada en las manos antes de que pudiera alcanzarlas. La furia en sus ojos me asustó. Parecía un antiguo berserker, los locos que los vikingos enviaron a la batalla para infligir el mayor daño posible, independientemente de las consecuencias. Él le quitó la otra mano cuando ella trató de liberarse.
No sabía qué iba a hacer. De cualquier manera, no le di una oportunidad. No soy una luchadora, no soy hábil, no estoy entrenada y no tengo los instintos para ello, pero nadie iba a golpear al amor de mi vida mientras pudiera respirar. No, no era un luchador, pero aún podía apretar el puño. Se estrelló contra su cabeza, distrayendo su atención, pero fue solo una distracción. James sonrió, soltando a Jan de su abrazo y volviendo su atención hacia mí. Oh, parece que mi esposo no es tan cobarde después de todo. Se echó hacia atrás, telegrafiando una bofetada que tenía la intención de humillar en lugar de herir. Lo bloqueé con mi mano sana, pero sentí como si desviara un bate de béisbol. La década transcurrida desde la última vez que lo vi no había agregado más que músculo a su cuerpo de bulldog. Retrocedí mientras él avanzaba, tratando de encontrar una manera de igualar las probabilidades. Ella es mía, cariño. Puede que esté confundida en este momento, pero una vez que te apartes del camino, ella volverá. En una semana, tus hijos me llamarán papá. Un brillo astuto brilló en sus ojos. Ella comenzará a llamarme papá mucho antes que eso. Una mano desapareció en su chaqueta y luego reapareció, agarrando un objeto largo y delgado. Jan, corre. Ella se alejó corriendo de él. Espero que saliera corriendo por la puerta, pero no lo hizo, sino que corrió de regreso a nuestra habitación y mi corazón se contrajo. Ella necesitaba irse. Necesitaba que se fuera. Este maníaco no podía tenerla a ella, no podía tener a mis hijos. Puede que no sea capaz de detenerlo, pero moriría en el intento. Casi con certeza, pensé sombríamente. En cierto modo, la suerte estaba de mi lado. James era un hombre cruel. No sé si siempre había sido así, o si el viaje lo había hecho así. Probablemente ambos. Los primeros golpes deberían haberme asustado. Me asustaron, pero me dieron tiempo para retirarme más, desviándolo hacia la cocina y dándole a mi esposa un camino despejado hacia la puerta si volvía. Me dio la oportunidad de defenderme. Apuesto a que se dio cuenta de por qué lo dejaba entrar a la cocina y se rió. ¿Vas a llevar tu propio cuchillo? El mío es más grande. Por supuesto, dijo Jan. Lo estaba. Fruncí el ceño ante esa púa, haciéndole reír a carcajadas. Dio un paso atrás, escondiendo su arma a la espalda en un gesto débilmente majestuoso. Vamos, no volverás a salir de aquí, te quedarás aquí para siempre. Tenía razón, estaba seguro de ello, pero Jan podía salvarse. Eso era lo único que me importaba, que ella se hubiera ido y que nuestros hijos estuvieran a salvo. Estaba dispuesto a sacrificar mi vida por ella, por ellos, y lo haría de buena gana. Le dije que saqué el cuchillo de carnicero y el cuchillo de trinchar del bloque, y él se rió aún más fuerte. Aficionado. Luego se lanzó hacia adelante, imitando un puñetazo para atraerme. Funcionó. Mi única ventaja era la distancia. Retrocedió después del golpe, pero no importó. Se quedó dentro del arco de mis brazos, y lo castigué por su arrogancia. Vi girar las ruedas, moviéndome de presa a amenaza. El cambio de estatus fue seguido por una oleada de movimientos. Esa maldita hoja estaba por todas partes, empujándome cada vez más lejos. Me tenía acorralado, y los cuchillos que había agarrado con la esperanza de que igualaran las probabilidades eran más que inútiles. No sabía pelear, mucho menos con un cuchillo. Solo la suerte y su arrogancia me permitieron asestar un golpe, y sentí el aguijón de muchos pequeños golpes. Sabía que no iba a sobrevivir. Era solo una cuestión de cuándo, no de si. Así que hice lo único que pude, lo único que pudo darle más tiempo a mi amor. Donde quiera que estuviera ahora, ella te odia. James se detuvo, perplejo. ¿Qué? Jan sabe lo imbécil que eres. Ella nunca te amará. Ella es mía para siempre, e incluso si me humillas, nunca cambiarás eso. Inclinó la cabeza y luego sonrió, levantando el cuchillo. Ya basta de eso.
Me la robaste, así que te destruiré. Ya fingí mi muerte una vez, y puedo hacerlo de nuevo. Sabes, justo después de que le recuerde lo que se perderá. James. La voz de Jenny detuvo su paso hacia mí. Miré más allá de él y él miró por encima del hombro. Mi esposa se quedó mirándolo fijamente como si tratara de destruir al bastardo con su mente. Pero si eso no hacía el truco, estaba seguro de que el maldito cañón de mano que ella le apuntó haría el truco. Aléjate de mi marido. Su atención se había disipado, pero no lo suficiente como para que yo hiciera algo al respecto y estuviera seguro de ello. Y no creo que ninguno de los dos estuviéramos seguros de que Jan apretaría el gatillo. Demonios, ni siquiera sabía si el regalo de su padre funcionaría. Había estado guardado en una caja en el estante superior de nuestro armario desde que se lo dio a ella hace años. Pero decidí arriesgarme a que él se concentrara en ella en lugar de perseguirme, y di unos pasos hacia un lado, fuera de la posible línea de fuego. Vamos, cariño, no lo harás. James se apartó de mí por completo y puse los cuchillos en el mostrador lo más silenciosamente posible, buscando algo más apropiado. Se movió hacia ella, dirigiéndose a ella como un animal herido. No puedes, sabes que te amo y sé que tú me amas a mí. Hago clic. Jan apretó el gatillo, pero no pasó nada. Todos nos congelamos por medio respiro y luego reinó el caos en la cocina. Miró frenéticamente el arma, tratando de averiguar por qué no había ocurrido la explosión esperada. Rugió y gritó: te destruiré, y se lanzó hacia adelante y busqué a tientas el mango de mi nueva arma. Tenía más capacidad que él, pero también velocidad. Piernas largas, un entrenamiento de corredores de estructura más liviana y velocidad nacida del miedo primordial en lugar del resentimiento hicieron que alcanzara a mi ex rival antes de que él la alcanzara a ella. Ese mismo miedo primario era tan fuerte como la velocidad. La superficie plana y negra de la sartén de hierro fundido presionada contra el cráneo del monstruo lo guió perfectamente. James se volvió hacia mí con miedo en sus ojos, ardiendo de rabia. Puede que no haya sido un luchador, no, pero era un maldito buen tenista. Aturdido pero no inconsciente, dio un paso tembloroso hacia mí. Aparentemente, Jan se había detenido a considerar por qué su arma había fallado, convirtiendo una maravilla de la ingeniería moderna en basura de la edad de piedra. La culata del arma hizo su trabajo. No sé si fue la fuerza del golpe, la conmoción de que ella le levantara la mano o el daño acumulado, pero él se tambaleó como un boxeador borracho, dio unos pasos, tropezó y cayó sobre la mesa de nuestra cocina. Mi esposa y yo jadeamos de esfuerzo y alivio genuino. Se volvió hacia mí, con una expresión cansada y encantada en su rostro. Y luego ella dijo: siempre he odiado esta mesa. Nos reímos, y luego llamó a la policía. Terminé teniendo que ponerme más que unos pocos puntos de sutura. James fue a la cárcel y luego a la morgue. Resultó que fingir tu muerte para robarle al cartel colombiano no era muy útil. 5 meses después de nuestro último enfrentamiento con él, nació nuestro tercer y último hijo. La llamamos Esperanza. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mantente atento a los próximos videos.